Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez. Hoy por Fernando del Rincón tengo una mesa de análisis de lujo para repasar lo que ha sido la actualidad de esta semana. Le doy la más cordial bienvenida a Marily Cancio, abogada, analista política, estratega republicana. Un gusto tenerte en el programa. Gracias, José Manuel. Don Guillermo Descalzi, legendario periodista de la televisión hispana de los Estados Unidos, periodista peruano, también analista político. Y Mauricio Pasariello, consultor de comunicaciones especializado en proyectos gubernamentales y políticos y analista del Partido Demócrata. Gracias, Mauricio, por estar en el programa. Y a ustedes les recuerdo que este programa está siendo grabado previo a su emisión. Por lo tanto, si hay alguna actualización en las informaciones que vayan ocurriendo respecto a los temas que estamos analizando, bueno, comprenderán que mis invitados no están desactualizados, sino que puede que haya acontecido algún hecho que haya modificado levemente los temas que estamos analizando. Comenzamos. Estados Unidos anunció que el 2 de mayo activará los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Esto implica restricciones de viaje a Cuba y la posibilidad de demandas contra quienes se hayan beneficiado por la confiscación de propiedades emprendidas por el gobierno cubano. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció además que habrá más sanciones contra el Banco Central de Venezuela y para compañías que transportan petróleo desde ese país a Cuba. Las medidas de la Casa Blanca no han quedado ahí. Bolton también adelantó que se implementaron sanciones en contra de Nicaragua, en específico contra Bancorp y Laureano Ortega Murillo, el hijo de Daniel Ortega, a quien Estados Unidos considera el sucesor del régimen sandinista. Según el gobierno de los Estados Unidos, Laureano Ortega y Bancorp han cometido actos de corrupción y de lavado de dinero en favor de los Ortega. Comenzamos con Cuba y comienzo, como corresponde, con las damas. Marily, medidas muy importantes, históricas. Se acaba una fase de la historia reciente entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos, porque el deshielo emprendido por Obama con estas medidas básicamente queda casi virtualmente, si no fuese por las embajadas, a foja cero. Por lo tanto, creo que de las medidas que se han tomado más allá de la activación del título 3 y 4 de Helms-Burton, lo más significativo es la restricción de las remesas y también de los viajes, particularmente las remesas, porque son una fuente de ingreso importantísimo para el gobierno cubano. ¿Cuál es tu perspectiva? Sabemos que Cuba no es un país amigo de Estados Unidos. El gobierno de Cuba es el que está ayudando a Maduro a seguir abusando del pueblo de Venezuela. Las medidas que está tomando el gobierno americano es algo que por más de 22 años estamos esperando. Hay miles de personas que han tenido propiedades robadas que están siendo usadas por el gobierno cubano. Lo de las remesas de $1,000 cada 3 meses sí. Es algo que es suficiente para que las familias puedan vivir, pero no todos los cubanos tienen familia en Estados Unidos que les envían dinero, pero allá donde un sueldo mínimo es más o menos unos $20 al mes, $1,000 es muchísimo dinero. Y lo que el gobierno americano quiere hacer es que el gobierno castrista, nuestro enemigo, un gobierno que ha causado daños a diplomáticos americanos con los ataques sónicos, que ese gobierno sepa que nosotros, los Estados Unidos, la administración del presidente Trump, es amigo de sus amigos y a los enemigos los vamos a tratar así, como enemigos. Uno de los más afectados, los sectores más afectados probablemente sean los cuentapropistas y también, Guillermo Descalzi, sean los emprendedores, ¿no? El pequeño ecosistema de emprendedores que de alguna manera Estados Unidos, bajo la administración anterior, quiso activar, ¿no? Porque son gente que de alguna manera quiere empezar a emprender una economía informal para tratar de salir de la inercia del Estado. ¿Cómo van a quedar esas personas después de estas medidas? Es un retroceso en ese sentido para los cuentapropistas. Todo esto se debe, en parte, a que ya estamos en campaña electoral. Esto es parte de la campaña 2020 y el la administración, estoy acostumbrado a la América Latina, la administración Trump sabe que necesita el voto cubano acá. De eso se trata. De eso se trata. Mauricio. Mire, yo personalmente creo que es un error volver otra vez a las políticas fracasadas de décadas y décadas de la supuesta línea dura, que no tuvo absolutamente ningún resultado en tratar de impulsar un proceso democrático en Cuba. Me parece triste volver a ese tiempo y estoy de acuerdo con Guillermo que esto responde más a necesidades electorales por parte de la administración Trump, que sí, efectivamente necesita muchísimo del voto cubanoamericano aquí en la Florida porque se le está complicando la reelección en el 2020 a Donald Trump. Entonces tiene que tomar este tipo de medidas por razones electoralistas. Marily,
te doy la oportunidad de responder porque creo que a tus dos lados te están atacando. Te están Sí. atacando No, un poco. No es un ataque, sencillamente ver el lado práctico. En lo que tú has dicho, Marilis, de Cuba, lo entiendo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Estoy viendo nada más el lado de acá. ¿Por qué acá ahora? Y es porque estamos empezando ya la campaña del 2020. No, y con todo el respeto, don Guillermo, yo no estoy de acuerdo con eso porque es más allá que una campaña electoral. Yo creo que el presidente Trump, si las elecciones fueran hoy, sería reelecto. Vemos que con todo lo que está pasando, su nivel de popularidad sigue subiendo, pero vemos que diariamente la administración de Trump está hablando de Venezuela, del tema de Latinoamérica, de la troika de la tiranía de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Quieren que este hemisferio sea un hemisferio libre y todo lo que está pasando en este momento no es solo con Cuba, es con Venezuela, es con Nicaragua y han sido consistentes en esos tres temas. Hemos visto que todo el dinero, el abuso de remesas hacia Cuba, lo que hace es mantener ese gobierno en poder para que puedan acabar con su propio pueblo, para que le peguen a las damas de blanco. Entonces, ¿quieren parar con eso? Sí, pero tengo una pequeña precisión. En el pasado, Cuba ha vivido periodos económicos sumamente complejos, probablemente más complejos del que pueda llegar a vivir ahora a partir de estas medidas. Te recuerdo, periodo especial después de la caída de la Unión Soviética en 1991-92, fueron años tremendamente duros. Pero odio decir esta frase, porque es una frase del gobierno cubano, pero Cuba resistió, que es verdad, porque al final del día los que pagaron la cuenta de la caída de la Unión Soviética y la falta de recursos que entraban al país era el pueblo. Básicamente, el gobierno puede seguir viviendo con sus privilegios, con sus lujos. Entonces, ¿no te parece que estas medidas finalmente, más que, digamos, provocar un cambio en Cuba, más allá de presionar a la clase gobernante, están presionando a lo mejor de manera cruelmente al pueblo en general? Yo creo que lo que es cruel en Cuba es que una persona sea esclava del gobierno, que el gobierno los envíen a otros países para cobrar su sueldo. Vemos que medidas incluyen a los jugadores de béisbol, que el gobierno cubano quería que vinieran aquí a trabajar, pero ellos cobrar parte de su sueldo a través de una compañía que decían que no era asociada con el gobierno, que es falso. La administración de Trump paró con eso. Eso es esclavitud moderna a la cubana. $1,000 a cada 3 meses para un lugar donde todo es gratis y el salario medio son $20 al mes, es suficiente, porque más dinero que eso va hacia el gobierno, que controla todo. No hay entidad privada en Cuba. Lo de los cuentapropistas es una idea muy buena, pero cada día los aprietan más y tienen que pagar al gobierno también por tener el derecho de poder tener una bicicleta que lleve a turistas a pasear. El régimen de Cuba es nefasto. De eso no me cabe la más mínima duda. Ya lleva 59 años, se va para 60. Y son 59 a 60 años en que la política de los Estados Unidos no ha logrado absolutamente nada con respecto a Cuba. Por eso la política de Obama de apertura fue interesante, porque indicaba un cambio. Ya que esto no ha funcionado, vamos a ver qué funciona ahora. Lo que tenemos es un retroceso al pasado. Va a funcionar eso, lo que no ha funcionado antes no funcionará de nuevo. Y yo estaba de acuerdo con eso también, con la política de Obama, cuando él fue a La Habana y leyó un discurso. Yo me emocioné tanto, yo lloré casi de las palabras tan bonitas que fueron usadas. Pero ¿qué pasó con eso? Cuando estaba el gobierno americano abriendo los brazos hacia Cuba, vimos que el gobierno castrista permitió el ataque sónicos a diplomáticos americanos y canadienses. Entonces, ellos no quieren ser amigos nuestros. Yo creo que es muy difícil tomar en serio la administración de Donald Trump cuando habla acerca de su dedicación a lograr la libertad en América Latina, cuando Donald Trump dice estar enamorado de Kim Jong-un. No lo digo yo, eso lo dijo el presidente, él se enamoró de Kim Jong-un. Y es amigo de dictadores en otras partes del mundo, es amigo de Putin, entre otros, ¿no? Lo cierto es que no es una administración que puede ser tomada en serio en este sentido, y creo que obviamente a todas luces es una medida con vistas a las elecciones del año 2020, no creo que sean sinceras. María, ¿le quiere responder algo de eso? A mí me gustan los hechos, los números, no sé si como abogada una lista. A los hispanos nos interesa
tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, seguridad para nuestras familias. Y la administración de Trump, 11 meses consecutivos donde el desempleo de hispanos en Estados Unidos es menos de 5%, estamos en 4.7% de desempleo, la economía va súper bien. Entonces yo sí tomo a serio esas cosas. Esas boberías de decir de que el presidente de los Estados Unidos está enamorado de Kim Jong-un. Pero él lo dijo, no lo dije yo, eso lo dice el presidente Trump. Pero lo dice en broma y tomarlo a serio es algo, tomarlo a serio es algo de que no es realista. Lo que sí vemos en Corea del Norte, por ejemplo, ya que ha sido mencionado, es de que desde que han tratado de tener una conversación, no hemos visto misiles yendo hacia el Japón, que es algo positivo, y tenemos que ver que las relaciones de Corea... Lanzó otro, que no pero por mucho. Bueno, pero les propongo que volvamos al tema de Cuba y sanciones, porque para la política doméstica vamos a tener tiempo hacia el final del programa, Guillermo. Una corrección nada más. Por favor. Trump no es pro-hispano, es anti-hispano. Ten en cuenta, la gran mayoría del país el hispano de la gran mayoría viene de la América Central y está plenamente en contra de ellos. No, él está contra inmigración ilegal, pero él no es contra hispano, porque es una persona de la cual conozco y él quiere que se cumplan las leyes, y yo como hispanoamericana no veo ningún problema con eso. Pero la única cosa de la que dice verdad es acerca de su imagen, y esa es la verdad que él cree. Es la única cosa sobre la cual habla seriamente. Del resto, disculpa. Bueno, les propongo que retornemos al tema de Cuba, porque sobre el presidente y el tema de Robert Mueller y su informe que ha sido este jueves divulgado parcialmente, vamos a hablar posteriormente. Marieli traía un tema interesante a colación, los ataques sónicos. A partir de los ataques sónicos fue que la relación entre Washington y La Habana se empezó a agriar muchísimo, ¿no? Y todavía no se sabe, a pesar de que hubo informes y reportes de AP de que aparentemente habrían sido, creo que pájaros, ¿no? Eso fue un informe de AP, creo, si me corriges, Guillermo. Pero sí, bueno, un capítulo bastante extraño en las relaciones, que agrió las relaciones entre Washington y La Habana, número uno. Número dos, después el gobierno empieza a tomar, digamos, algunas medidas, y Marco Rubio creo que ha sido un artífice importante en estas medidas, ¿no, Marieli? Sí, Marco Rubio ha ayudado mucho a la administración de Trump con las medidas hacia Cuba. Mauricio Claver Carona en el Departamento de Estado ha sido clave, ha estado al lado de John Bolton a todo momento implementando las medidas hacia Cuba. ¿Qué pasa con los viajes? Bueno, si una persona tiene familias, puede ir a viajar. En ningún momento se ha levantado la prohibición de viajes turísticos a Cuba. Tenían aquellas categorías... Pero turísticos nunca han habido, déjame hacerte la corrección. Por eso, correcto. Claro. Por eso me dice, los viajes a Cuba, si tienes un familiar en Cuba, puede ser. Pero otras categorías aparentemente van a ser restringidas. Claro, porque existía un gran abuso, era una gran burla. Esas categorías, cualquier uno podía ir en un crucero, un paseo, e irse a Varadero, a la playa, siendo americano. Ya, pero ahí hay un punto súper interesante que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque entiendo que el gobierno del presidente Trump le ha garantizado a las grandes compañías estadounidenses que han invertido en los últimos años en Cuba que no iba a cambiar las reglas para que sus negocios siguiesen operando. Estoy pensando en los cruceros, estoy pensando en líneas aéreas, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda eso? Es algo que si están haciendo negocios con la isla de Cuba y van menos personas allá, sus negocios van a sufrir. Es lengua bifurcada, le interesa todo lo que sea anticomunismo, excepto cuando se trata del dinero, y al dinero lo protege. De nuevo, es decir, yo estaba tratando de pensar hoy casualmente si yo recuerdo algún caso donde solamente a través de sanciones económicas unilaterales se ha logrado convertir una dictadura en una democracia, y no tengo un ejemplo histórico. No creo que realmente esta sea la manera correcta de proseguir en esta situación. Es la realidad. Simplemente no lo comparto. Y ojo, que estábamos hablando acerca de los ataques sónicos y todas las cosas terribles que suceden en Cuba. Estamos totalmente de acuerdo, yo creo los cuatro, de que lo que sucede dentro de Cuba es totalmente inaceptable, es una dictadura cruel. Lo que estamos realmente discutiendo es cuál es la manera más eficiente de llegar a un cambio democrático que se merece el pueblo de Cuba. Tengo que marcar una pausa, pero al regreso les propongo que hablemos sobre las sanciones a Venezuela y también a Nicaragua. Un breve alto y seguimos con esta conversación aquí repasando la actualidad en Fuentes Confiables.
repasando la actualidad de esta semana en fuentes confiables con este panel de lujo. Uno de los temas que repasábamos era el vínculo, la relación entre Estados Unidos y Cuba, el hecho de que Estados Unidos habilite el título 3 y 4 de la llamada Ley Helms-Burton. Esto, entiendo, y Marily lo decía en publicidad, hay alrededor de 6.000 demandas ya verificadas de estadounidenses o entonces cubanos, que después se pueden haber naturalizado o no, que han presentado distintas demandas para intentar recuperar propiedades que hoy día están siendo usufructadas por compañías, por terceras compañías, ya sea cubanas o de terceros países, ¿no? Sí, y lo que vamos a ver que por 22 años el gobierno americano había aprobado la ley, pero había pospuesto la implementación de esa parte de la ley, porque es algo que puede afectar negativamente a compañías europeas, canadienses, aliados americanos. Pero llegó el momento por fin de que hay que tomar una posición fuerte, porque por 22 años existía la ley, pero como que no hicieron nada. Miles de demandas en las cortes americanas va a ser algo sumamente costoso. Y por eso una de las frases claves que dijo John Bolton cuando estuvo en Miami esta semana es que la doctrina de Monroe está viva, como diciendo que cuando los países europeos quieran venir a meterse aquí, va a haber un problema. Pero los países europeos están indignados. La Unión Europea reaccionó airadamente esta semana, ¿no, Guillermo? El exilio cubano lleva ya casi 60 años acá. Y los que quieren su terreno de regreso, su propiedad de regreso, su edificio de vuelta, es gente que ya ha perdido totalmente sus vínculos con lo que está pasando ahora. El querer que les devuelvan su terreno es como que los palestinos quieren que les devuelvan Jerusalén. Eso nunca va a pasar. Los cubanos que están acá, que están pidiendo que les devuelvan los terrenos que ya pasaron de mano en mano, ¿a quién se lo van a quitar? Unión Europea anunció medidas ante la Organización Mundial del Comercio respecto a esas acciones. ¿Qué te parece eso, Mauricio? No, efectivamente, es decir, esto hay que ver cómo se desarrollará. Yo me imagino que los países europeos seguramente no se van a quedar de brazos cruzados. Es posible que ellos impongan también sanciones económicas por su parte, y eso lo que va a hacer es agriar aún más las relaciones económicas entre Europa y los Estados Unidos, que ya están bastante deterioradas gracias a la administración Trump. Bueno, cambiemos de tema. También se anunciaron sanciones por parte de John Bolton contra Venezuela, particularmente contra el Banco Central de Venezuela. Y tú, siendo de origen venezolano, comienzo contigo por eso, Mauricio. ¿Las sanciones están funcionando o las sanciones, como me dijo un conocido dirigente venezolano, Enzo Scarano, en esta misma mesa, en el transcurso de la semana que culmina, solamente afectan al pueblo y no afectan de manera sustancial al gobierno? Bueno, para mí hay dos tipos de sanciones. Son las sanciones contra individuos en el gobierno y sanciones que afectan a la economía del país. Yo francamente tiendo a no estar a favor de sanciones que de alguna manera dañen la economía del país, porque creo, primero que todo, que ya estábamos en una etapa en que el mundo reconocía el fracaso del chavismo y el fracaso del gobierno de Maduro. Ahora, de ahora en adelante, siempre existirá el asterisco para aquellas personas que quieran seguir defendiendo lo indefendible en Venezuela, de que en parte la miseria que se vaya a vivir de ahora en adelante en Venezuela puede ser en parte culpa de estas sanciones, y eso es justamente lo que yo pienso que deberíamos haber tratado de evitar. Yo creo que el gobierno se apresuró, el gobierno norteamericano, creo que la dictadura de Maduro estaba contra las cuerdas hace unas semanas atrás, y creo que en este momento, con cada día que pasa, se fortalece un poquito más, y aparte ahora tiene una bandera que no tenía antes, y es que todos los desastres que ustedes están viviendo son culpa del colonialismo americano, y eso es algo que deberíamos haber tratado de evitar y tristemente no lo hicimos. Ok, pero en concreto, ¿las sanciones en contra del Banco Central funcionan en contra de Maduro, sí o no? De nuevo, si realmente la intención es crear más dificultades dentro de la economía venezolana, no. Yo creo que las sanciones deberían ser contra individuos específicos. Guillermo. La única manera de sacar a Maduro es por la fuerza. Ninguna sanción va a llevar a ningún lado. No ha llevado las sanciones a cambio alguno, en lugar alguno. La gente siempre se ha apretado los cinturones y se ha comido las sanciones. Hay una cosa que me da esperanza para Venezuela, y es el hecho de haber nombrado a Elliot Abrams como la persona a cargo de la política de Venezuela. Abrams fue la persona que estuvo a cargo de la política hacia Nicaragua durante la época de los Contras, y él logró que se debilitara el régimen de los Ortega a tal punto que le dio el paso a Violeta Chamorro. Abrams está ahora en Venezuela.
¿qué es lo que va a hacer? Ahí le veo esperanza. Estoy de acuerdo con Guillermo. Yo creo que Elliott Abrams es una persona que conoce muy bien la situación en Centroamérica, Latinoamérica, y va a ayudar en el tema de Venezuela. Pero yo sí estoy a favor de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela. Decir que Estados Unidos tiene algo que ver con el colapso de la economía venezolana es ridículo, porque vemos que no hay nada en Venezuela. Ya en ninguna tienda, en ningún lugar existe nada. No, la economía venezolana colapsó por cuenta de los gobernantes. Sin duda. Entonces, decir que eso es un dato. Es un hecho. Entonces, en este momento, la plata que fluye en ese país, que quizás entre por la venta de petróleo a algunos países que todavía les compren, eso directamente va a mantener a Maduro y a sus generales. Por cierto, yo quisiera dejar absolutamente claro, yo no estoy diciendo que el desastre en Venezuela sea debido a las sanciones de los Estados Unidos, es obvio que no lo es. El problema es que ahora le estamos dando una bandera a ese régimen y a aquellas personas en nuestros países, en América Latina, que quisieran defender ese régimen. Pero Mauricio, siempre han tenido esa bandera, sí. Siempre. El primer enemigo de Hugo Chávez... Y con esa bandera llevan casi 60 años en Cuba. Mauricio, el primer enemigo de Hugo Chávez era el imperio. El imperio. Ya viene el imperio, ya viene por la quebradita, por la bajadita que decía Chávez 200 veces. El imperio que ya vienen y vienen por nosotros. Siempre Estados Unidos fue el culpable de todos los males desde el día número 1. Claro. Y que hoy día siga siendo el culpable. Pero me parece razonable respecto al discurso que han tenido. Pero creo que de ahora en adelante va a haber muchas personas a lo mejor un poco más neutras que van a pensar, posiblemente tienen razón, que hay algo de eso. Y eso es lo que yo no quisiera. Yo quisiera que mantuviéramos siempre el enfoque en los fracasos de la dictadura de Maduro y del chavismo en Venezuela. ¿Pero tú crees que el ciudadano a pie de Venezuela no se da cuenta? Yo no estoy hablando necesariamente del ciudadano de a pie en Venezuela. Aunque recuérdate que la realidad de Venezuela es otra de la que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos. Recuérdate que allá el gobierno tiene control prácticamente absoluto de los medios de comunicación y dicta la narrativa. Es decir, no es otra realidad. El ciudadano de a pie aquí y en países democráticos es una cosa y otra cosa es un país dictatorial, para empezar. Pero segundo, lo que estoy diciendo es las audiencias en otros países latinoamericanos y otros países del mundo, que hasta ahora habían estado 100% a favor de la oposición en contra de Maduro y que ahora de cierta manera posiblemente estemos dando una razón para posiblemente sospechar de que los Estados Unidos pueda tener algo que ver con lo que vaya a suceder en Venezuela a corto o mediano plazo en el futuro, estoy hablando. Tengo que cambiar radicalmente de tema, o no tan radicalmente, porque otra de las sanciones anunciadas por John Bolton fue a Nicaragua, específicamente hacia Bancorp y a Laureano Ortega Murillo, el hijo de Daniel Ortega. Se cumplió este jueves pasado un año de la crisis política, una crisis política que ha dejado cientos de detenidos, cientos de muertos, problemas de derechos humanos tremendos y una economía que está a maltraer. Decreció un 4% el año pasado, el Fondo Monetario Internacional dice que va a decrecer un 5% en el transcurso de este año. Nicaragua está en problemas porque además la mesa de negociación el año pasado fracasó y esta versión 2.0 que se inauguró este año avanza muy, pero muy lento. ¿Cómo se ve la situación a tu juicio en Nicaragua, Guillermo? Muy mal. Daniel Ortega se ha convertido en su antítesis, la antítesis de lo que fue en la revolución del 79, 78, 79. Él es peor ahora que lo que era Somoza entonces. Si el pueblo se alzó contra Somoza, que era así, ¿cómo no se va a alzar contra este hombre que es muchísimo más negativo con respecto a la libertad de los nicaragüenses? Y considerando que los nicaragüenses son un pueblo bastante aguerrido. Y toman las armas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la situación crítica que vive Nicaragua a partir de esta crisis que parece que no tiene solución en el corto plazo, ¿no? Tampoco. Vemos que llevan un año en las calles, los estudiantes han tratado de negociar, pedir elecciones anticipadas, que es algo clave. Los empresarios en Nicaragua están tratando de trabajar con el gobierno como para mantener algún tipo de calma, pero ya cuanto más tiempo pasa, que es igual con lo que pasa en Venezuela, con lo que ha pasado en Cuba, lo que hemos aprendido de Cuba de 60 años, como decía Guillermo, esos dictadores no salen ni por elecciones ni pacíficamente. O sea, nada más van a salir por la fuerza. Pero cuanto más tiempo pasan y quieren dialogar y vamos a tener elecciones que después cogen las elecciones y cometen los fraudes, más se entrinchan en el poder. Entonces, yo creo que solo a la fuerza mismo, ¿verdad, Guillermo? Un nicaragüense me decía el otro día, "Where is Elliott?", ahora que lo necesitamos. ¿Dónde está Elliott?
Me tengo que hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a seguir profundizando sobre este y otros temas que han transcurrido en esta semana. Hacemos un brevísimo alto y ya continuamos con más de Fuentes Confiables. Seguimos repasando la actualidad en Fuentes Confiables. Hablábamos de Nicaragua. Para ir redondeando un poco el tema, uno de los puntos que me parece central, neurálgico, es el hecho de que se están aplicando algunas sanciones. Creo que no están viniendo con demasiada fuerza aún porque hay un diálogo en curso. Y por otro lado, la economía, me parece que es un tema súper importante. Hay estimaciones de FUNIDES, que preside Juan Sebastián Chamorro, que hablan de un posible decrecimiento de entre un 6 a un 10%. Es muchísimo. Una economía que vive del turismo. El turismo se iba a afectar el año pasado, decreció un 53%. El comercio, la agricultura. Vemos que la economía está siendo un factor que está afectando al nicaragüense de a pie. Pero también puede afectar al gobierno porque va a producir, o sea, mientras la economía esté más mal, obviamente que va a haber mucho más descontento en las calles. Ortega se va a ver obligado a ceder, a negociar, a adelantar elecciones, a hacer reformas políticas, a terminar cediendo ante la mesa de diálogo a cambio, por ejemplo, de justicia transicional, como lo es Mauricio. Bueno, muy difícil de saber a estas alturas. En realidad, su primer instinto en los últimos meses, pues definitivamente fue de arremeter en contra de las fuerzas que se lo oponían de una manera forzosa. Y de aplazar el diálogo. Sí, efectivamente, y de nuevo, todo depende de lo que suceda en los próximos meses. Como te digo, yo no soy Nostradamus para decirte. Creo que sería inteligente de su parte, aunque sea tratar de alargar el proceso de negociaciones en la medida que sea posible, a lo mejor conseguir que se estabilice un poco la economía, pero de nuevo, muy difícil saber realmente. Y aparte que, mira, estos procesos son procesos impredecibles. Es decir, tú no sabes en qué momento algún evento público, alguna situación, posiblemente hasta un evento natural, cause variantes que podrían cambiar totalmente la situación. Por lo tanto, muy difícil predecir, ¿no? Hasta la altura. Bueno, la economía no ha colapsado en Nicaragua todavía. Vemos que ha disminuido, que los turistas no quieren ir y que las fuentes internacionales de inversión... Pero no déjame corregirte un punto, Marily, que me parece súper importante. No ha colapsado, de acuerdo, pero que un país que iba a crecer un 5% terminó creciendo menos 5%, ese es muy importante. Y lo otro podría llegar a decrecer un 10%. Y Nicaragua es un país que, fíjate, esto comenzó porque Ortega necesitaba 200 millones de dólares para financiar el Seguro Social, que no lo tenía e iba a subir los impuestos. O sea, es una economía chiquita, precaria y pequeña, cuyas incidencias pueden traer, digamos, consecuencias. De acuerdo, José Manuel, pero todavía vemos que las personas van a Nicaragua, todavía van a visitar a sus familiares, todavía hay turistas que van a Nicaragua. Entonces es una situación que todavía no se ha puesto crítica, igual que Venezuela. Todavía hay un diálogo, todavía los empresarios siguen conversando con el gobierno. Y entonces es lo que hablamos anteriormente. Las personas quieren que se anticipen las elecciones, pero personas como Ortega no fácilmente van a ceder el poder. Tengo que cambiar de tema radicalmente porque el miércoles se registró una vorágine noticiosa en el